Mi abuela, cuando todavía era joven, vivía con una de sus hermanas y con su cuñado. Una madrugada, mientras todos dormían, alguien comenzó a tocar la puerta. No fue un golpecito cualquiera. Eran golpes tan fuertes que retumbaban en toda la casa y los despertaron de inmediato. Del otro lado se escuchaba la voz de un hombre que pedía ayuda desesperadamente. Decía que estaba gravemente herido, que estaba sangrando y que si no le abrían iba a morir. La hermana de mi abuela, conmovida, iba a abrir la puerta, pero mi abuela la detuvo con firmeza y le dijo que no lo hiciera. La voz seguía insistiendo. Primero sonaba débil, como suplicando, pero poco a poco cambió. De repente ya no parecía una voz de alguien moribundo, sino una presencia que exigía entrar. La desesperación se volvió gritos violentos, alaridos que estremecían, chillidos que parecían no tener origen humano. Mi abuela me contaba que esa cosa golpeaba y gritaba con tanta furia que sentían que las paredes iban a ceder. Pero de pronto, todo quedó en silencio. Un silencio tan denso que hasta el aire se sintió distinto. Nadie se movía. Después de unos segundos, con miedo, se asomaron por la ventana. Y lo que encontraron fue lo peor. Afuera no había absolutamente nada. Mi abuela me contó que hace años asistía a los rosarios que organizaban en casa de unas amigas. Una tarde, ya oscureciendo, salió al pasillo para ir al baño. Al doblar hacia la última parte del corredor, se encontró con una joven que no conocía. Era una mujer de unos 20 años. Llevaba una falda larga y amplia. Estaba parada ahí, mirándola fijo, con una sonrisa demasiado amplia, tan exagerada que resultaba aterradora. Sus ojos no se apartaban de mi abuela ni un segundo, y mientras tanto movía su falda de un lado a otro, con rapidez, como si intentara bailar de forma extraña. Mi abuela se dio cuenta en ese instante de que no era una persona. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y lo único que pudo hacer fue dar media vuelta y correr lo más rápido posible de regreso con las demás. Cuando contó lo que había visto, la dueña de la casa, con una calma que helaba la sangre, le dijo que esa era su hija, pero que había muerto hacía varios años. A mi abuela no le hizo falta escuchar nada más, así que juró nunca volver a esa casa. En el rancho donde vivían mis abuelos, los perros siempre terminaban comportándose extraño. Con el tiempo, todos se volvían locos. Mi abuela recordaba a uno en especial, un perro grande y fuerte. Al principio parecía normal, pero después empezó a mostrar señales de agresividad sin razón alguna. Ella, aunque era una mujer dura, empezó a asustarse por el tamaño del animal. Un día, cuando ya estaba fuera de control, se encerró en la cocina para protegerse. El perro comenzó a golpear con fuerza la cabeza contra la puerta y a intentar meterse por debajo. Yo pensaba que era un simple mito para asustarnos, pero en enero de 2018 me fui a vivir con ellos, y lo vi con mis propios ojos. Los perros primero ladraban sin parar, corrían desesperados, buscaban entrar a espacios pequeños, como debajo de las casas de madera. Y cuando lograban hacerlo, comenzaban a golpearse la cabeza una y otra vez contra lo que fuera, hasta que morían. La primera vez que lo presencié, sentí un miedo indescriptible porque era demasiado real. Mi abuelo también tenía historias, y la que más me aterró fue en donde una tarde, después de trabajar en su sembradío, decidió regresar a casa. Ya se acercaban las 6 y en su pueblo, todos decían que a esa hora algo rondaba. Él, supersticioso, decidió tomar el camino más largo pero más seguro. Iba caminando tranquilo, cuando escuchó pasos detrás de él. Pensó que sería un vecino o un animal, así que caminó más despacio para que lo alcanzaran. Pero al voltear, no había nadie. Aceleró el paso, y de repente sintió un calor sofocante. No era un calor normal, era un calor pesado, que lo hacía casi imposible respirar. Se detuvo y bajó la mirada. Frente a él, a pocos centímetros, había patas de caballo.
El miedo lo paralizó. No quiso levantar la vista. Entonces escuchó una voz ronca que le dijo: «Hola, ¿necesitas ayuda?». Mi abuelo no respondió. La voz repitió la pregunta, cada vez más insistente, cada vez más inhumana. Finalmente, con todas sus fuerzas, mi abuelo respondió que no. En ese instante, la voz soltó una carcajada aterradora y comenzó a alejarse. Cuando mi abuelo por fin se atrevió a mirar, vio a un hombre montado en un caballo negro y enorme. Pero aquel hombre no era normal. En lugar de piernas tenía patas de gallo, y su sonrisa estaba llena de colmillos. Antes de desaparecer, aquel ente le dijo: «Adiós, Salomón». Después de eso, mi abuelo despertó en su casa, rodeado de curanderos. Mi abuela le contó que lo habían encontrado inconsciente en la entrada del pueblo y que había delirado en fiebre por 3 días. Mi abuelo me contó algo que le ocurrió cuando apenas era un adolescente de unos 15 años. En ese tiempo viajaba con su padre, siempre a caballo, porque los trayectos eran largos y no había otra manera de moverse. A veces esos viajes duraban varios días, así que solían detenerse en las posadas, que en aquel entonces eran como los hoteles de paso de hoy en día. En uno de esos viajes, la noche los sorprendió. Estaban cansados y enfermos del camino, así que cuando vieron una posada cercana decidieron quedarse ahí. Al llegar, mi abuelo recuerda que sintió un olor extraño, pero lo ignoraron porque el cansancio era más fuerte. Apenas entró, se quedó dormido. A medianoche, su padre lo despertó de golpe. Se escuchaban ruidos rarísimos, como pasos, cosas arrastrándose y murmullos. Ambos se levantaron rápido y fueron por sus caballos. Querían irse de ahí. Antes de marcharse, la dueña de la posada los detuvo y les ofreció de comer. Les sirvió un plato de fritada. Mi abuelo me dijo que cuando empezó a comer, revolvió un poco con la cuchara y casi se desmaya al ver que entre la carne había un dedo humano. Sintió que el estómago se le revolvía y la sangre se le helaba. Su padre lo notó y sin decir nada ambos salieron corriendo de ahí. Montaron los caballos y huyeron. Nunca volvieron a ese lugar, pero esa imagen del dedo en el plato nunca dejó de perseguir a mi abuelo. Mi abuela materna tenía otra historia. Ella estaba recién casada y vivía con mi abuelo en los ranchos. Poco después quedó embarazada y fue entonces que empezaron las cosas extrañas. Me contaba que en las noches, mientras caminaba por la casa, escuchaba como algo en el techo la seguía paso a paso. Donde ella se movía, los ruidos se desplazaban sobre las láminas. Le dijo a mi abuelo lo que pasaba, y él, con el rifle en mano, salía al patio a revisar. Y siempre ocurría lo mismo. Del techo salía volando una lechuza enorme. Eso no pasó solo una vez. Fue durante todo su embarazo. Y cuando nació mi tío, la cosa empeoró. Aquella lechuza se acercaba a la ventana en la madrugada, cantando con un sonido horrible, como un canto distorsionado, acompañado de una risa macabra. Mi abuelo salía a maldecirla y disparar, pero nunca lograba atraparla. El miedo se volvió insoportable, así que decidieron mudarse a la casa de los padres de mi abuela. Pero ahí, al poco tiempo, la misma cosa volvió a aparecer. Finalmente llevaron al bebé a que lo bendijeran, y como por arte de milagro, aquella lechuza jamás regresó. Fue entonces que entendieron que lo que esa bruja quería desde el principio era al niño. Cuando yo iba al pueblo de mi abuelo, al sur de Puebla, siempre nos contaban leyendas. Una de ellas me dejó marcada. Decían que en las noches sin luna, entre 2 y 3 de la madrugada, las gallinas que dormían en los árboles del patio empezaban a cacarear y a gritar desesperadas. Mi abuelo afirmaba que eran los muertos, que venían a espantarlas. Y según él, tenía sentido. Durante la Revolución, muchísimas personas fueron enterradas en cualquier parte del pueblo. Yo siempre pensé que tal vez eran perros o gatos los que molestaban a las aves. Pero lo extraño era lo que aparecía al día siguiente.
Algunas gallinas amanecían muertas, pero sin heridas visibles. Otras veces había manchas de sangre, como si hubieran explotado desde dentro. Y lo peor, había gallinas medio enterradas en el suelo, y en vez de vísceras tenían piedras en su interior. Lo más aterrador es que mi abuelo tenía razón sobre los muertos enterrados bajo la casa. Años después, durante una remodelación, al excavar para poner cimientos encontraron unos 10 cráneos humanos, algunos con ropa y hasta armas de la época. Lo más macabro era que varios de esos esqueletos tenían huesos de pollo entre las manos y los dientes, como si de verdad se hubieran alimentado de esas aves. Mi abuela siempre narraba con seriedad esta historia que se trataba de un músico del pueblo llamado Don Juan, que tocaba el tololoche. Una noche, después de una feria, mientras guardaba sus cosas, se le acercó un charro extraño. Vestía impecable, con traje negro brillante y un sombrero elegante, de los más caros. Ese charro lo invitó a tocar en su rancho y le ofreció 3 costales llenos de monedas de oro. Don Juan quiso llevar a su grupo, pero el charro le dijo que no hacía falta, que con su tololoche era suficiente. Ya eran más de las 2 de la mañana cuando ambos montaron en un caballo negro y enorme. El charro le ordenó diciendo: «Cierra los ojos y no los abras hasta que yo te diga». Don Juan, nervioso, intentó negarse, pero el charro le triplicó la paga. Sin otra opción, obedeció. Al poco tiempo, sintió que en lugar de cabalgar, estaban volando. Con miedo abrió los ojos y vio que efectivamente estaban en el aire. Se aferró a su instrumento con todas sus fuerzas hasta que llegaron a un cerro. Allí entre las rocas, se abrió una grieta. Dentro había una fiesta de gala impresionante, llena de gente vestida de lujo, pero lo extraño es que no había música. Lo llevaron a un escenario mejor que el de la feria y le hicieron tocar durante horas. En un descanso, mientras bebía whisky, se le acercó una mujer que le entregó una carta y dinero para su esposo, pidiéndole que los llevara. Poco a poco, más personas se le acercaban con sobres, monedas y encargos similares. Don Juan reconocía a muchos de ellos, y de repente lo entendió. Eran personas que ya estaban muertas. Con el miedo en el cuerpo, siguió tocando hasta que lo dejaron ir. El charro lo volvió a montar en el caballo negro y lo dejó donde lo había recogido. Le entregó lo prometido y desapareció. Cuando don Juan llegó a su casa, su esposa lo recibió furiosa. Le reclamó porque había estado desaparecido durante 6 meses. Él, aterrado, juraba que solo había sido una noche. Intentó convencerla mostrándole el dinero y las cartas, y poco a poco ella fue creyendo. Sobre todo cuando las familias del pueblo comenzaron a visitarlo, agradeciéndole porque había traído recuerdos de sus difuntos. Pero la experiencia lo marcó. Después de eso enfermó, y nunca más recuperó la salud. Todos lo recuerdan como el hombre que tocó en el infierno. Mi abuelo siempre decía que había cosas en el campo que no se podían explicar, y que uno debía tener cuidado con andar solo de noche. Me contó que cuando era joven trabajaba en las haciendas cargando sacos de maíz, y a veces le tocaba regresar tarde a casa por un camino viejo que bordeaba un río. Una noche, ya casi a medianoche, empezó a escuchar un silbido. Dice que al principio pensó que era algún muchacho molestando, porque el sonido se escuchaba cerca y luego se alejaba. Pero lo raro era que no veía a nadie, ni adelante ni detrás. El aire estaba quieto, no había viento, y el silbido sonaba claro, como si alguien lo hiciera a propósito. Mi abuelo apuró el paso, pero el silbido lo seguía, a veces a su izquierda, otras veces detrás. Decía que lo más extraño era que, cuando él se detenía, el silbido también se detenía. Ya estaba asustado cuando al pasar junto a un árbol grande, escuchó el silbido justo encima de él, como si alguien estuviera en las ramas. Levantó la mirada, pero no había nada, solo oscuridad. Fue entonces que escuchó una voz ronca que le dijo: «No vuelvas por aquí». Mi abuelo no esperó ni un segundo más. Corrió hasta llegar al pueblo y no volvió a tomar ese camino de noche. Tiempo después,
Un vecino suyo contó que vio a un hombre en ese mismo sendero, pero que caminaba raro, como torcido, y que desapareció detrás del mismo árbol del que mi abuelo oyó el silbido. Desde entonces, la gente del pueblo comenzó a decir que en ese camino viejo se aparece un espíritu que se anuncia con silbidos. Algunos lo oyeron cerca, otros lejos, pero todos coinciden en que si respondes al silbido o intentas seguirlo, puedes perderte y no volver. Mi abuela siempre advertía que en las casas viejas del campo uno no debía acercarse a los pozos de agua en la noche. Ella contaba que cuando era joven, en la hacienda de un tío suyo había un pozo profundo, rodeado de piedras, del que todos decían que estaba embrujado. Una noche de verano, mientras la familia dormía, mi abuela escuchó un lamento. Dice que era un llanto suave, como el de una mujer sufriendo. Al principio pensó que era alguien del pueblo, pero el sonido venía claro desde el pozo. Se levantó con curiosidad, se asomó por la ventana y juró ver una figura sentada en el brocal. Era una mujer de cabello largo, con un vestido blanco que parecía húmedo. Estaba inclinada, llorando con las manos en la cara. Mi abuela no pudo dormir esa noche. Al día siguiente le contó a su tío, pero él le dijo que era mejor no hablar de eso, porque ya varios trabajadores habían visto lo mismo. Lo extraño era que con el paso de los días, siempre alguien escuchaba ese llanto, pero nunca de día, solo cuando todo estaba en silencio. Pasaron los meses y un jornalero nuevo decidió enfrentar lo que había en el pozo. Una madrugada, escuchó el llanto, se armó de valor y caminó hacia allí con una linterna. Los demás lo vieron acercarse, pero cuentan que de pronto comenzó a gritar y salió corriendo despavorido. Nunca quiso contar que vio al mirar dentro. Solo dijo que jamás volvería a trabajar en esa hacienda. Con los años, la gente empezó a decir que esa mujer había sido una sirvienta de la casa, que se arrojó al pozo después de sufrir muchas desgracias. Algunos aseguraban que en el agua se escuchaban golpes, como si alguien aún tratara de salir. Mi abuela siempre terminaba diciendo que cuando uno escucha llantos en la noche, no debe ir a ver de dónde vienen, porque puede encontrarse con algo que no es de este mundo. Mi abuelo me contaba que en el pueblo donde él creció había un molino viejo que llevaba años abandonado. El techo estaba a medio caer. Las ruedas ya no giraban y las paredes estaban cubiertas de musgo. Nadie se acercaba mucho porque decían que estaba maldito. Una tarde, cuando él iba de camino a casa después de pescar en el río, escuchó risas de niño que salían desde dentro del molino. Pensó que eran los hijos de algún vecino que se habían metido a jugar, así que se asomó. Dentro, alcanzó a ver a un niño pequeño corriendo de un lado a otro, riendo y escondiéndose detrás de los sacos viejos de harina. Mi abuelo lo llamó, pero el niño no respondía. Solo seguía jugando como si no lo escuchara. Lo raro es que sus pasos no hacían ruido, y cada vez que cruzaba un rayo de luz, parecía como si se desvaneciera un poco. Al salir del molino, mi abuelo se topó con un hombre mayor que vivía cerca y le contó lo que había visto. El hombre se puso serio y le dijo que hace años un niño había muerto aplastado por las piedras del molino, y que desde entonces muchos aseguraban escucharlo jugar dentro, como si nunca hubiera salido de ahí. Mi abuelo juraba que nunca olvidó esa risa, porque no era alegre como la de un niño vivo, sino un eco raro, como si viniera de un lugar muy profundo. Desde ese día, cada vez que pasaba frente al molino viejo, aceleraba el paso y no volvía a mirar hacia adentro. Mi abuela siempre decía que las escuelas antiguas guardaban secretos. Cuando ella era joven, estudiaba en un colegio que en las noches quedaba completamente oscuro, porque no había luz eléctrica en todo el pueblo. Una tarde, después de clases, tuvo que quedarse con otras compañeras porque la maestra les pidió limpiar los salones. El sol se estaba escondiendo y la escuela quedó en penumbras. Mientras barrían el pasillo, escucharon pasos que venían del salón de música. Pensaron que era la maestra, pero cuando fueron a mirar, no había nadie. De pronto,
Una de las muchachas señaló la pared del fondo y casi se desmaya. Allí se veía una sombra alargada, como de una persona parada junto a la ventana. La silueta estaba quieta y sin moverse, aunque en el salón no había absolutamente nadie. Las chicas salieron corriendo a buscar a la maestra, pero cuando regresaron ya no había sombra, solo el eco de algo arrastrándose en el piso. Al día siguiente, el director mandó a cerrar ese salón y casi nunca lo usaban. Con el tiempo, la gente del pueblo empezó a decir que en esa escuela había muerto un profesor que se quitó la vida en el mismo salón de música, y que su sombra seguía apareciendo a quienes se quedaban tarde. Mi abuela siempre repetía que jamás volvió a quedarse sola en esa escuela después de ver como una sombra podía estar allí quieta, aunque no hubiera nadie. Mi abuelo me contaba que cuando era joven acostumbraba a caminar de noche para ir a cuidar el ganado. Decía que los montes eran tranquilos, pero había que tener cuidado porque siempre se escuchaban cosas que no tenían explicación. Una madrugada, mientras iba con su lámpara de petróleo, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Era una voz masculina, pero demasiado profunda, como si viniera desde debajo de la tierra. Él se detuvo nervioso, pensando que tal vez era un vecino. Gritó preguntando quién era, pero nadie respondió. Siguió caminando más rápido, hasta que volvió a escuchar la voz, pero esta vez más cerca, que le decía: «¡Regresa!». El corazón le empezó a latir con fuerza, porque sentía que lo estaban siguiendo. Cuando volteó, vio claramente a lo lejos la silueta de un hombre alto, parado entre los árboles. Lo raro era que aquel hombre no tenía rostro, solo una mancha oscura en lugar de cara. Lo peor fue que comenzó a moverse hacia él sin caminar, como si se deslizara entre las sombras. Mi abuelo corrió con todas sus fuerzas hasta llegar al corral. Se encerró temblando, y pasó la noche en vela. Al amanecer, encontró en el camino por donde había pasado unas huellas enormes como de botas, pero hundidas demasiado en la tierra, imposibles para una persona normal. Siempre nos dijo que aquello no era humano, que en el monte a veces uno podía encontrarse con cosas que no eran de este mundo. Si te quedaste hasta el final, agradecería que me regales un pulgar arriba. Comenta cuál de estas historias te dio miedo. O si tienes alguna historia, envíala al correo que estará en la descripción. Y no olvides suscribirte.